Buenos días compañeros y profesor. El día de hoy mi grupo y yo les vamos a dar a conocer todos los procesos que se van a realizar desde la novena semana de gestación hasta el nacimiento y el trabajo de parto. En cuanto al desarrollo del feto, tenemos que mencionar que el periodo comprendido entre la novena semana y el nacimiento recibe el nombre de periodo fetal y que éste se caracteriza por la maduración de tejidos y órganos, así como el rápido crecimiento del cuerpo. El tamaño del feto se indica como longitud cefalocaudal, que se mide desde la coronilla hasta la rabadilla, o como longitud vértice talón, que se mide desde el vértice del cráneo hasta el talón. Se relacionan estas medidas, expresadas en centímetros, con la edad del feto en semanas o en meses, como lo podemos apreciar en la tabla, y también podemos apreciar cómo el aumento de longitud es muy notorio durante los meses 4, 5 y 6, mientras que el aumento del peso es notorio ya en los dos últimos meses. En general, se considera que el embarazo dura 280 días, o sea, 40 semanas después del último periodo menstrual normal, pero más exactamente son 266 días, o sea, 38 semanas tras la fecundación. Ahora bien, para hablar de desarrollo del feto, tenemos que hablar de los cambios mensuales. Uno de los cambios mensuales más notables que tienen lugar durante la vida fetal es la relativa desaceleración del crecimiento de la cabeza en comparación con el resto del cuerpo. Al inicio del tercer mes, la cabeza constituye aproximadamente la mitad de la longitud cefalocaudal. Al inicio del quinto mes, su tamaño corresponde cerca a la mitad de esta medida y en el momento de nacer aproximadamente una cuarta parte. Así pues, con el tiempo el crecimiento del cuerpo se acelera y disminuye el de la cabeza. En esta imagen podemos observar un feto de 9 semanas en el cual observamos que el tamaño de la cabeza es más grande que la del resto del cuerpo. Observamos también el saco y el conducto vitelino que se distinguen en la cavidad coriónica. Observamos el cordón umbilical y la herniación de las asas intestinales y además observamos un lado del corión, el cual tiene muchas vellosidades y el que es denominado corión frondoso, y por otro lado está prácticamente el cordón liso, el cual se denomina corión ligero. En cuanto al tercer mes o las 12 semanas, tenemos que durante este tercer mes la cara ya tiene un aspecto más humano. Los ojos, que inicialmente estaban vueltos hacia los lados, se dirigen a un lado ventral de la cara. Las orejas se sitúan en su posición definitiva a un lado de la cabeza. Las extremidades alcanzan su longitud normal en comparación con el resto del cuerpo, aunque las extremidades inferiores todavía son más cortas y están menos desarrolladas que las superiores. En la semana 12 ya se pueden observar los centros de osificación primarios en los huesos largos y en el cráneo. También los genitales externos alcanzan un grado tal de desarrollo que el sexo del feto se determina ya o se puede determinar con una prueba de ecografía. En estas imágenes podemos apreciar un feto de 11 semanas y un feto de 12 semanas. En el feto de 11 semanas podemos ver que el cordón umbilical todavía muestra una prominencia de su base debido a la herniación de las asas intestinales. La cabeza de este feto carece de los contornos lisos normales y los dedos de las manos y pies están ya bien desarrollados. Mientras que en el feto de 12 semanas podemos observar que la piel es extremadamente delgada y los vasos sanguíneos son subyacentes. También apreciamos que la cara ya tiene todos sus rasgos humanos, como lo habíamos mencionado anteriormente, pero las orejas aún son primitivas todavía. Y los movimientos comienzan en esta etapa, aunque la madre rara vez los siente. Hablando del cuarto y quinto mes, en este tenemos que el feto se alarga con rapidez y al final de la primera mitad de la vida intrauterina, su longitud cefalocaudal mide unos 15 centímetros, cerca de la longitud total del recién nacido. El peso del feto aumenta poco durante este periodo y al final del quinto mes todavía pesa menos de 500 gramos. El feto, además, va a estar cubierto ya por un vello fino llamado lanugo
y también se distinguen el pelo de las cejas y la cabeza. Durante el quinto mes, la madre ya empieza a sentir los movimientos del feto como tal, perdón, y durante la segunda mitad de la vida intrauterina el peso aumenta de modo considerable, sobre todo en los últimos 2 a 3 meses, cuando se agrega un 50% del peso a término. En cuanto al sexto mes, la piel del feto es rojiza y tiene un aspecto rugoso por la falta de tejido conectivo. Y aquí tenemos que mencionar que si un feto es nacido prematuramente en el sexto mes, le va a costar mucho sobrevivir, puesto que a pesar de que varios sistemas ya pueden funcionar, el aparato respiratorio y el sistema nervioso central no están bastante diferenciados, aparte de que la coordinación entre ambos todavía no se establece bien. Pero si el feto nace prematuramente entre los meses 6.5 y 7, en donde el feto va a tener una longitud cefalocaudal aproximada de 25 centímetros y pesa unos 1100 gramos, va a tener un 90% de posibilidades de sobrevivir. Bueno, en esta imagen o en esta tabla sacada del libro de Embriología de Lachman, podemos apreciar lo que son algunos procesos de desarrollo que ocurren en los primeros 7 meses. Ejemplos de esto podemos ver cómo a la séptima semana aparecen las papilas gustativas, cómo a las 24 semanas se dan los movimientos de succión, es decir, el bebito ya se empieza a chupar los deditos, y cómo a la semana 28 ya los ojos son sensibles a la luz. El color y la forma se reconocen después del nacimiento, pero ya los ojos son sensibles a la luz. En cuanto a los 2 últimos meses de intrauterina, tenemos que en estos el feto adquiere ya contornos bien redondeados debido al depósito de grasa subcutánea, y al final de la vida intrauterina la piel está recubierta por una sustancia grasa blanquecina denominada vernis caseosa, compuesta por los conductos de la secreción de las glándulas sebáceas. Y al final del noveno mes, el perímetro del cráneo es el más grande del cuerpo, hecho importante para su paso por el canal de parto. Al momento del nacimiento, un feto normal pesa entre 3.000 y 3.400 gramos y tiene una longitud cefalocaudal de 36 centímetros y una longitud vértice talón de 50 centímetros. En cuanto a la fecha de nacimiento, la fecha más precisa es 266 días, o sea, 38 semanas después de la fecundación, aunque el ginecólogo calcula la fecha de nacimiento como 280 días, o sea, 40 semanas contados a partir del primer día del último periodo menstrual normal. Este método es bastante confiable en mujeres con periodos menstruales regulares de 28 días, pero el cálculo puede errar por mucho si los ciclos son irregulares. Además, surge una complicación adicional, que es cuando la mujer sangra un poco 14 días después de la fecundación por la actividad erosiva del blastocisto al implantarse. Por ello, no siempre es fácil determinar el día del parto, pero la mayoría de fetos nacen entre 10 y 14 días de la fecha calculada. Si nacen mucho antes, se consideran prematuros, y si nacen mucho después, se consideran posmaduros. En la consideración clínica vamos a encontrar el bajo peso al nacer. El peso y la longitud del feto varían mucho. A veces estos valores no corresponden a la edad calculada en meses o semanas. Por lo general, los factores que influyen en el bajo peso del recién nacido son de carácter genético, pero también influyen en los factores ambientales, que son de gran importancia. El peso promedio de un recién nacido va a variar entre los 2.500 y los 4.000 gramos, y la longitud va a ser de 51 centímetros. Pero el bajo peso al nacer va a estar o va a ser un valor menor a los 2.500 gramos, sin importar la edad gestacional. Muchos niños pesan menos por ser pretérmino, es decir, que nacen antes de cumplirse la semana 37 del periodo de gestación. En cambio, los términos restricción del crecimiento intrauterino y pequeño para la edad gestacional van a tener en cuenta esta edad gestacional.
La designación restricción del crecimiento intrauterino se aplica a niños recién nacidos que no alcancen su crecimiento intrauterino óptimo. Son patológicamente pequeños y corren el riesgo de no poder desarrollarse de la mejor manera. Hola, mi nombre es Valentina Lazo y hoy voy a explicar acerca de la membrana fetal y la placenta. La placenta es un órgano que facilita el intercambio de nutrientes y gases entre los compartimentos de la madre y del feto. Al iniciarse la 9ª semana de desarrollo, el feto requiere sustancias nutricionales de otra índole. Es por esto que se provocan cambios radicales en la placenta. Entre ellas vamos a encontrar un aumento de la superficie entre los componentes maternos y fetales para así facilitar el intercambio. La disposición de las membranas fetales también se van a modificar al elevarse la producción del líquido amniótico. Bueno, seguimos con los cambios en el trofoblasto. El componente fetal de la placenta proviene del trofoblasto y también del mesodermo extraembrionario, que vendría siendo la placa coriónica. El componente materno proviene del endometrio uterino. Al empezar el segundo mes, el trofoblasto se caracteriza por tener una gran cantidad de vellosidades secundarias y terciarias que le confieren un aspecto radial. Las vellosidades troncales, que son las de anclaje, se extienden desde el mesodermo de la placa coriónica hasta la cubierta del citotrofoblasto. La superficie de las vellosidades se originan en el sincitio, que descansa sobre una capa de células citotrofoblásticas, las cuales a su vez van a cubrir un núcleo del mesodermo vascular. El sistema capilar, que se desarrolla en el núcleo de los tallos vellosos, pronto va a entrar en contacto con los capilares de la placa coriónica y también con el pedículo de fijación. De este modo se va a originar el sistema vascular extraembrionario. Las arterias espirales del útero transportan la sangre materna hacia la placenta. La invasión endovascular por las células citotrofoblásticas van a erosionar estos vasos para que puedan liberar sangre hacia los espacios intervellosos. Esas células liberadas en los extremos de las vellosidades del anclaje invaden los extremos terminales de las arterias espirales. Allí van a reemplazar a las células endoteliales maternas en las paredes de los vasos. Lo que van a crear son vasos híbridos que contienen células tanto epiteliales como endoteliales. Para realizar este proceso o este cambio, las células citotrofoblásticas van a experimentar una transición de epitelio a endotelio. La invasión de las arterias espirales por las células citotrofoblásticas transforman estos vasos de diámetro pequeño, con mucha resistencia, en vasos de diámetro más grandes, con poca resistencia, pero son capaces de llevar cantidades mayores de sangre materna a los espacios intervellosos. Durante los meses siguientes, numerosas extensiones pequeñas van a aparecer en las vellosidades destroncales, extendiéndose como vellosidades libres al interior de los espacios lagunares o intervellosos. En un principio, las vellosidades recién formadas son primitivas, pero al comenzar el cuarto mes desaparecen las células citotrofoblásticas y parte del tejido conectivo. Entonces, el sincitio y la pared endotelial de los vasos sanguíneos son las únicas capas que van a separar la circulación materna de la fetal. Con frecuencia, el sincitio se adelgaza mucho y grandes fragmentos que contienen varios núcleos pueden romperse para caer en las lagunas sanguíneas intervellosas. Estos fragmentos son llamados nudos sincitiales. Estos van a entrar en la circulación materna y normalmente degeneran sin causar síntomas. La desaparición de las células citotrofoblásticas pasa de las vellosidades más pequeñas a otras más grandes. Aunque algunas permanecen en estas últimas, no van a participar en el intercambio entre ambas circulaciones. Bueno, encontramos la preeclampsia. La preeclampsia es una complicación del embarazo que se caracteriza por la hipertensión y proteinuria debido a una menor perfusión de los órganos. Ocurre en aproximadamente 5% de los embarazos. El problema puede llegar a una eclampsia que se caracteriza por convulsiones. La preeclampsia comienza de repente en cualquier momento desde la semana 20 de gestación hasta el término. Esta puede ocasionar el retraso del crecimiento fetal, la muerte del feto o la muerte de la madre. En las primeras semanas de desarrollo, las vellosidades cubren toda la superficie del corión conforme avanza el embarazo. Las vellosidades del polo embrionario siguen creciendo y siguen expandiéndose y dan origen al corión frondoso. Las vellosidades del polo embrionario se degeneran y a la tercera semana este lado del corión recibe el nombre del corión liso. La diferencia entre los polos embrionario y aembrionario del corión también se refleja en la estructura de la decidua,
que es la capa funcional del endometrio que se desprende durante el parto. La decidua situada sobre el corión frondoso se llama decidua basal y esta consta de una capa compacta de células grandes, las células deciduales, que son abundantes en lípidos y en glucógeno. Esta capa, la placa decidual, está estrechamente conectada con el corión. La capa decidual situada sobre el polo embrionario es la decidua capsular. Al crecer la vesícula coriónica, esta capa se alarga y se degenera. Más adelante, el corión liso entra en contacto con la pared uterina en el lado opuesto del útero, de modo que ambas se fusionan y obtienen así la luz uterina. Por lo tanto, la única parte del corión que participa en el proceso de intercambio es el corión frondoso, que conjunto a la decidua basal constituyen a la placenta. Bueno, mi nombre es Isabela Bolaños y a continuación vamos a hablar sobre la estructura de la placenta. Al inicio del cuarto mes y la semana 13, la placenta va a estar conformada por dos componentes. Una es la porción fetal, que está formada por el corión frondoso, el cual es una membrana externa del embrión que va a permitir la formación de la placenta. Y segunda, la porción materna, que está formada por la decidua basal, en la que se encuentra entre el embrión y el miometrio y permite la conexión con el útero. El lado fetal de la placenta está limitada por la placa coriónica, el cual es la cara fetal de la placenta, en donde van a partir las vellosidades coriónicas. Y el lado materno está limitado por la decidua basal, de la que la placa decidual tiene una incorporación más íntima a la placenta por la misma conexión que nombrábamos anteriormente. En la zona de unión hay células del trofoblasto y deciduales que se van a entremezclar. Esta zona se va a caracterizar principalmente por tener células deciduales y sincitiales gigantes. Es rica en material extracelular amorfo, el cual tiene funciones metabólicas como es el intercambio de oxígeno, aminoácidos, grasas y glucosa entre la madre y el bebé. Para este momento, la mayor parte de las células del citrotrofoblasto ya se han degenerado, recordando que su función principal era permitir la conexión con el útero, formar una barrera hematoplacentaria y producir hormonas. Entre la placa coriónica y la decidual se van a ubicar los espacios intervellosos que van a estar ocupados por la sangre materna. Estos derivan de las lagunas del sincitio trofoblasto y van a estar cubiertos por sincitios de origen fetal. Las vellosidades arbóreas crecen hacia el interior de las lagunas hemáticas intravellosas. Durante el cuarto y quinto mes, la decidua va a formar varios tabiques deciduales que se van a proyectar hacia el interior de los espacios intervellosos. Más sin embargo, estos no van a alcanzar la conexión con la placa coriónica. Estos tabiques tienen un núcleo de tejido materno, pero su superficie está cubierta por una capa de células sincitiales, de tal modo que siempre existe una capa de estas células que va a separar la sangre materna en las lagunas intravellosas del tejido fetal de las vellosidades. La formación de estos tabiques hace que la placenta quede dividida en varios compartimentos, los cuales son denominados cotiledones. Debido a que los tabiques de la decidua no alcanzan a la placa coriónica, esta se mantiene el contacto entre los espacios intervellosos en los distintos cotiledones. Como consecuencia, finalmente, como consecuencia del crecimiento continuo del feto y la expansión del útero, la placenta también va a crecer, en donde el aumento de su área de la superficie es casi similar a la expansión del útero. Y durante el embarazo va a cubrir alrededor del 15 al 30% de la superficie interna del útero. El incremento del grosor de la placenta es producto de la arborización de las vellosidades externas, y esa no se debe a una penetración adicional de la estructura en los tejidos maternos. Bueno, a continuación vamos a seguir hablando sobre las funciones de la placenta, en donde sus principales funciones son
el intercambio de productos metabólicos y gases entre el torrente sanguíneo de la madre y el feto. También se van a encontrar la producción de hormonas y la transferencia de antígenos inmunológicos. La primera función de la que vamos a hablar es el intercambio de gases, en donde se encuentra el oxígeno, dióxido de carbono y monóxido de carbono, en donde esto se logra a través de la difusión simple. Al término, el feto va a extraer entre 20 y 30 mililitros de oxígeno por minuto a partir de la circulación materna. E incluso una interrupción breve de la provisión de oxígeno va a resultar totalmente letal para el feto. Por tanto, el flujo de sangre placentario es fundamental en la provisión de oxígeno, ya que cada vez que la cantidad de oxígeno que llega al feto va a depender totalmente de su aporte. Por otro lado, también podemos hablar de un intercambio de nutrientes y electrolitos, como los aminoácidos, ácidos grasos libres, carbohidratos y vitaminas. Este proceso es rápido y se va incrementando mientras avanza el tiempo y el embarazo. Por otra parte, tenemos la transferencia de anticuerpos maternos, en donde la competencia inmunológica comienza a desarrollarse en una fase tardía del primer semestre, momento en el que el feto comienza a sintetizar todos los componentes del complemento. Las inmunoglobulinas corresponden casi en su totalidad a las inmunoglobulinas maternas, que comienzan a transferirse de la madre al feto alrededor de las 14 semanas. De este modo, el feto va a adquirir una inmunidad pasiva contra distintas enfermedades infecciosas que lo podrían contagiar. Sin embargo, a pesar de que los neonatos comienzan a sintetizar su propia inmunoglobulina G, no van a alcanzar las concentraciones de un adulto, sino hasta que tengan los 3 años de edad. Por otra parte, también tenemos la función de la producción de hormonas, en donde este proceso se da al final del 4.º mes de la placenta, en el que se sintetiza progesterona en cantidades suficientes para mantener el embarazo si el cuerpo lúteo es eliminado o no funciona de forma apropiada. Con toda la probabilidad, las hormonas se sintetizan en el sincitio trofoblasto. Además de la progesterona, también la placenta va a producir cantidades crecientes de hormonas estrogénicas. Entre ellas, la que más va a predominar es el estriol, hasta antes del final del embarazo, en que se alcanza el máximo nivel de la concentración. Estos niveles altos de estrógeno van a estimular el crecimiento uterino y desarrollo de las glándulas mamarias. Durante los primeros 2 meses del embarazo, el sincitio trofoblasto también va a producir otra hormona llamada gonadotropina coriónica humana. Esta se va a encargar de mantener el cuerpo lúteo. Esta hormona es excretada por la orina en la madre y en fases tempranas de la gestación. Por eso es que su presencia se aprovecha como el indicador de que la madre se encuentra en embarazo. Otra hormona importante también que se sintetiza en la placenta es la somatomamotropina, que es una sustancia similar a la hormona de crecimiento que da el feto. La prioridad de utilizar la glucosa de la sangre materna y determina en la madre un estado de algún modo diabetogénico. Este también promueve el desarrollo mamario para la producción láctea. Como otra consideración clínica también vamos a encontrar la eritroblastosis fetal e hidroplesia fetal. Algunos eritrocitos posiblemente crucen la barrera placentaria y por tanto pueden activar una respuesta en los anticuerpos en el sistema inmunológico de la madre. Esto se debe al hecho de que se identificaron más de 400 antígenos en los eritrocitos. Aunque la mayoría de ellos no causan problemas durante el embarazo, algunos pueden estimular una respuesta de los anticuerpos maternos contra los eritrocitos fetales. Este proceso constituye un ejemplo de inmunización. Si la respuesta materna alcanza cierto nivel, los anticuerpos atacarán y hemolizarán los eritrocitos fetales, causando una enfermedad hemolítica en el feto y en el recién nacido. Bueno, como otra consideración clínica vamos a encontrar la barrera placentaria. Las hormonas esteroidales de la madre cruzan fácilmente la placenta.
Otras, como la tiroxina, lo hacen, pero de una manera más lenta. Algunas progestinas sintéticas atraviesan sin dificultad la placenta y pueden masculinizar los fetos femeninos. Más peligroso aún fue el uso del estrógeno sintético dietilestilbestrol, que cruza fácilmente la placenta. Este compuesto causó carcinoma de las células claras en la vagina, así como las anomalías del cuello uterino y del útero en las mujeres y en el testículo en individuos expuestos a él durante la vida intrauterina. Se considera que la barrera placentaria funciona como mecanismo de protección en contra de factores nocivos. El amnios es una membrana fetal delgada pero resistente que forma una cavidad cerrada, el saco amniótico alrededor del embrión y el feto. Sus funciones son la protección fetal. Proporciona una barrera protectora contra traumatismos externos. Ayuda a mantener un ambiente estéril y libre de infecciones para el feto. Mantiene la temperatura constante y adecuada para el desarrollo fetal. Permite al feto moverse libremente, lo que es crucial para el desarrollo muscular y esquelético. Previene adhesiones. Evita que la parte del feto se adhieran entre sí, o las membranas fetales. Y su composición es células amnióticas, células epiteliales planas y cúbicas que recubren el interior del amnios, colágeno y fibras elásticas, las cuales proporcionan resistencia y elasticidad a la membrana. El cordón umbilical es una estructura tubular que conecta al feto con la placenta de la madre, permitiendo el intercambio de nutrientes, gases y desechos. Está compuesto por dos arterias umbilicales, las cuales llevan la sangre desoxigenada y productos de desecho del feto a la placenta. Una vena umbilical, la cual transporta sangre oxigenada y nutrientes desde la placenta al feto. Y gelatina de Wharton, el cual es un tejido conjuntivo mucoide que rodea y protege los vasos sanguíneos del cordón. Sus funciones son transporte de nutrientes, proporciona al feto nutrientes esenciales desde la madre, eliminación de desechos, transporta productos de desecho y dióxido de carbono desde el feto a la placenta. Intercambio de gases. Facilita el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre la madre y el feto. Protección y flexibilidad. La gelatina de Wharton protege los vasos sanguíneos y permite la flexibilidad del cordón, evitando su compresión. Bueno, al final del embarazo, los cambios que ocurren en la placenta pueden inducir a un menor intercambio entre las dos circulaciones. Entre los cambios vamos a encontrar, primero, el aumento de tejido fibroso en el núcleo de la vellosidad. Segundo, el engrosamiento de las membranas basales en los capilares del feto. Tercero, los cambios obliterativos en los capilares pequeños de las vellosidades. Y cuarto, el depósito de fibrinoides sobre la superficie de las vellosidades en la zona de inserción y en la placa cariónica. El exceso de fibrinoide a menudo ocasiona infarto de una laguna intervellosa o a veces de todo un cotiledón, lo que va a ocasionar que éste muestre un aspecto blanquecino. El líquido amniótico. El líquido amniótico es un fluido protector que rodea y amortigua al feto dentro del saco amniótico durante el embarazo. Está compuesto principalmente de agua, la cual constituye alrededor del 98 y el 99% del volumen total. Solutos orgánicos, como proteínas, las cuales incluyen la albúmina, globulinas y enzimas esenciales para el desarrollo y el metabolismo fetal. Carbohidratos, como lo es la glucosa que proporciona energía al feto. Lípidos, los cuales incluyen fosfolípidos que son cruciales para el desarrollo pulmonar. Urea y creatinina, desechos metabólicos excretados por el feto. Ácidos orgánicos, incluyen a los ácidos lácticos y cítrico, producen el metabolismo fetal. Solutos inorgánicos, como los electrolitos, que incluyen al sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio y fosfato, que son esenciales para el equilibrio osmótico y las funciones celulares. Hormonas. Hormonas producidas por la madre y por el feto, como la prolactina, la oxitocina y las hormonas esteroides, que juegan un papel en el crecimiento y en el desarrollo fetal. Células fetales. Células epiteliales desprendidas de la piel, el tracto urinario y el sistema respiratorio del feto, que pueden utilizarse para pruebas genéticas prenatales. Factores del crecimiento. Incluyen factores del crecimiento epidérmico, EGF, y factores de crecimiento transformante, TGF, que promueven el desarrollo y la maduración fetal. Y metabolitos, los cuales incluyen productos de desecho del metabolismo fetal que son eliminados a través del intercambio con la sangre materna.
Y por último, el surfactante pulmonar, que son fosfolípidos y proteínas que ayudan en el desarrollo de los pulmones del feto, esenciales para la respiración postnatal. Funciones del líquido amniótico. Protección física. Sirve como amortiguador. Protege al feto de golpes y traumatismos externos al absorber impactos. Amortigua el movimiento y permite que el feto se mueva sin causar daño a la madre o a sí mismo. También sirve como regulador de la temperatura. Constancia térmica. Mantiene una temperatura estable y adecuada para el desarrollo fetal, protegiéndolo de cambios bruscos en la temperatura externa. También sirve para ayudar al feto a desarrollarse, dándole movilidad y crecimiento. Facilita el movimiento libre del feto, lo cual es crucial para el desarrollo muscular y esquelético. También lo ayuda en su desarrollo pulmonar. Al respirar el líquido amniótico, el feto entrena sus pulmones y promueve su maduración. Prevención de infecciones. Gracias a sus barreras inmunológicas, actúa como una barrera contra patógenos y previene infecciones ascendentes desde la vagina. Soporte hidrostático. Prevención de compresiones. Evita la compresión del cordón umbilical, asegurando un flujo constante de sangre y nutrientes al feto. También previene las adherencias. Evita que las membranas fetales adhieran al feto, permitiendo un desarrollo sin restricciones. Transporte de nutrientes y también de desechos. Intercambio de sustancias. Esto permite el intercambio de nutrientes, gases y desechos entre la madre y el feto. Y es un indicador de salud fetal. El volumen y composición del líquido amniótico pueden ser indicadores de la salud y el bienestar fetal, utilizándose en diagnósticos prenatales. En cuanto a las consideraciones clínicas que tener en cuenta, vamos a observar las anomalías del cordón umbilical. Sabemos que en el momento del nacimiento el cordón umbilical mide aproximadamente 2 centímetros de diámetro y de 50 a 60 centímetros de largo. Es tortuoso, lo que origina los nudos falsos. La longitud de un cordón refleja el movimiento intrauterino del feto y se han observado cordones cortos en los trastornos del movimiento fetal y de la constricción intrauterina, mientras que un cordón demasiado largo puede circundar el cuello del feto y en general sin aumentar el riesgo. En cambio, un cordón corto puede causar problemas durante el parto, pues va a tirar de la placenta para separarla de su unión con el útero. En condiciones normales, el cordón umbilical consta de 2 arterias y una vena. Sin embargo, 1 de cada 200 recién nacidos nacen con una sola arteria umbilical. Estos niños tienen aproximadamente el 20% de probabilidad de presentar una anomalía cardíaca y otros defectos vasculares, ya que la arteria faltante no se forma o se degenera en las primeras fases del desarrollo. Continuando con el líquido amniótico, vamos a tener en cuenta unos términos. Hidramnios o polihidramnios se designa un exceso de líquido amniótico que va de 1500 a 2000 mililitros, en tanto que oligohidramnios indica poco líquido menor a 400 mililitros. Ambas complicaciones se van a acompañar de mayor incidencia de anomalías genéticas. Entre las causas más importantes del hidramnios figuran las de tipo idiopático, que son aproximadamente 35%, la diabetes materna, aproximadamente el 25%, y las malformaciones congénitas como trastornos del sistema nervioso central y anomalías gastrointestinales que impiden al bebé ingerir líquido. El oligohidramnios es un trastorno poco frecuente atribuible a la agnesia renal. La falta de líquido en la cavidad amniótica constriñe al feto para que éste respire hacia los pulmones. Ello, a su vez, ocasiona hipoplasia pulmonar. Vamos a continuar con las bridas amnióticas. Son ocasionadas por las rasgaduras del amnios. Estas van a circundar una parte del feto, sobre todo las extremidades y los dedos. Esto puede causar amputaciones, anillos de constricción y otras anomalías como las deformaciones craneoencefálicas y se desconoce su origen hasta el momento. Tenemos 2 causas que explican el incremento de los embarazos gemelares. Las 2 son la creciente edad de las madres en el momento del parto, aproximadamente mayor a 35 años, y la mayor frecuencia de los tratamientos de fecundidad, entre otras la tecnología de reproducción asistida. Los gemelos se van a clasificar en disigóticos y monocigóticos. Comenzando con los gemelos disigóticos, podemos decir que cerca del 90% son disigóticos. El porcentaje se eleva con la edad de la madre y con los procedimientos de fecundidad, como ya lo dije anteriormente. Los gemelos disigóticos se deben al desprendimiento simultáneo de 2 ovocitos y a la fecundación de los mismos por espermatozoides diferentes. Estos pueden ser del mismo o de diferente sexo.
Los cigotos se van a implantar individualmente en el útero y van a desarrollar casi siempre su placenta, su amnios y su saco coriónico propios. A veces las placentas están tan juntas que se fusionan y asimismo las paredes de los sacos coriónicos pueden aproximarse tanto entre sí que se fusionan. Algunas veces cada gemelo disigótico puede poseer eritrocitos de diverso tipo, a lo que se conoce como mosaicismo eritrocitario, y lo que indica que la fusión de las dos placentas fue tan estrecha que intercambiaron eritrocitos. Continuando con los gemelos monocigóticos, podemos decir que es el segundo tipo de gemelos y provienen de un solo óvulo fecundado. Estos se los conoce también como monocigóticos o gemelos idénticos. Tienen una tasa de 3 a 4 por cada 1000 nacimientos. Se deben a la división del cigoto en varias fases del desarrollo y se cree que la separación más temprana de este ocurre en la fase bicelular, en que se desarrollan dos cigotos individuales. Los blastocistos se van a implantar por separado y cada embrión cuenta con su propia placenta y su saco coriónico. Aunque la disposición de las membranas se parece a la de los gemelos disigóticos, su pertenencia a un par monocigótico se identifica por la gran semejanza de los grupos sanguíneos, las huellas dactilares, el sexo, el aspecto externo, el color de los ojos, el pelo. La división del cigoto suele ocurrir al inicio de la fase blastocística. La masa de las células internas se divide en dos grupos individuales de células dentro de la misma cavidad del blastocisto. Entonces los dos embriones tienen una placenta común y una cavidad coriónica común también, aunque cada uno tiene su cavidad coriónica propia. Rara vez la división se efectúa en la fase del disco germinal bilaminar, poco antes de que aparezca la línea primitiva. Este método da origen a dos embriones que comparten una placenta junto con un saco coriónico y con un saco amniótico. Pese a no tener la misma placenta, normalmente el riego sanguíneo está bien equilibrado en las dos placentas y la gestación de trillizos, de cuatrillizos, quintillizos, entre otros, ocurre con poca frecuencia, aproximadamente uno entre cada 7.600 embarazos. Y en años recientes los partos múltiples ocurren más a menudo en las madres que reciben gonadotropinas, que son los fármacos de fecundidad cuando no ovulan. Bueno, y por último vamos a hablar del parto y el proceso del nacimiento, en donde durante las primeras 34 a 38 semanas de la gestación el miometrio no va a responder a ninguna de las señales para que ocurra el parto. Pero en las últimas 2 a 4 semanas del embarazo, este tejido va a pasar por una fase de transición para así prepararse y dar inicio al trabajo del parto. Esta fase va a terminar con el engrosamiento del miometrio en el fondo uterino, su reblandecimiento y adelgazamiento de su tercio inferior y el cérvix. El trabajo de parto va a contar con 3 fases. La primera es la fase de borramiento y dilatación del cuello uterino. Esta etapa va a terminar cuando el cérvix alcanza su dilatación completa. La segunda fase es la expulsión del feto. Y la tercera, llamada alumbramiento, es en donde ocurre la expulsión de la placenta y membranas fetales. En la fase 1 es producto de las contracciones uterinas que van a comprimir el saco amniótico contra el conducto cervical a manera de cuña. En caso de existir una rotura de membranas, es la presión la que ejerce la parte presental del feto, por lo general la cabeza. La fase 2 también es facilitada por las contracciones uterinas, pero la fuerza más importante la genera la presión intraabdominal creciente por la contracción de los músculos abdominales. En la fase 3 se requieren de contracciones uterinas y esta se ve mayormente facilitada por lo que es el incremento de la presión intraabdominal. Al tiempo en que el útero se contrae, su fondo se va a contraer y va a dar origen a la disminución progresiva de su cavidad, al igual que la región inferior se expande, lo que dirige la fuerza. Al inicio de las contracciones se van a dar con 10 minutos de diferencia. Luego la segunda fase del trabajo de parto puede ocurrir con menos de 1 minuto de diferencia.
y estas contracciones pueden durar entre 30 y 90 segundos. Su desarrollo va a ser intermitente, resulta esencial para la supervivencia del feto, ya que ésta tiene fuerza suficiente para comprometer el flujo sanguíneo uteroplacentario hacia el feto. La rotura prematura de las membranas se refiere a la que se realiza antes de que inicien las contracciones uterinas y se presenta aproximadamente en un 10% de los embarazos, mientras que la rotura pretérmino ocurre antes de que terminen las 37 semanas y se observa aproximadamente en un 3% de los embarazos y es una causa común de trabajo de parto prematuro. Se desconocen las causas, pero entre los factores de riesgo se encuentran un embarazo anterior con prematurez o rotura prematura de las membranas, la raza negra, el tabaquismo, las infecciones y polihidramnios grave.